Sí se ve, profe. Ya, perfecto. Entonces vamos a empezar, ¿sí? Como ustedes pueden observar, vamos a dar inicio a la parte formal de la asignatura. Como ustedes saben, esta materia es de estructura de datos y nos vamos a saltar la primera parte del sílabo, que es la introducción a qué son las estructuras de datos y los diferentes tipos, porque ustedes ya vienen de clases anteriores con la otra docente. Entonces, el día de ayer dijimos que vamos a trabajar con lo que es la memoria y lo que son iteraciones y recursividades. Entonces, vamos a tratar de hacer algo bastante rápido porque ustedes ya tienen algo de conocimiento y lo importante aquí es tratar de igualarnos, porque entre el cambio de un docente y otro, pues nos desfasamos un poquito en tiempo más que todo, y bueno, lo importante es tratar de igualarnos, ¿sí? Entonces vamos a empezar. Ya. Entonces, el primer capítulo con el que vamos a arrancar nosotros es cómo medir la eficiencia del software. Para todos está claro en esta clase que software significa el programa, ¿no? Entonces, nosotros vamos a hacer programación en Java, ¿sí? Y es muy importante determinar cómo funciona la memoria en Java. Nosotros vamos a trabajar con múltiples datos. Esos datos van a almacenarse en la memoria. Entonces, es importante que nosotros sepamos cómo el programa procesa esa información. O sea, cómo es que, bueno, en mi caso el NetBeans interpreta lo que la estructura de datos contiene, ¿sí? Y cómo esa memoria trabaja de manera adecuada o puede haber un mensaje de error. Porque en ciertas estructuras de datos, si nosotros no manejamos bien lo que son los límites, especialmente, podemos caer en errores. Entonces, es por eso que es importante que nosotros sepamos eh, cómo funciona la memoria. Ese es el objetivo de esta primera parte, ¿sí? Entonces, en todos los lenguajes de programación jóvenes, la memoria es un recurso vital, ¿no? ¿Sí? Y obviamente es escasa por naturaleza. Lastimosamente, el programa no tiene una memoria infinita, tiene sus limitaciones, ¿no es cierto? Entonces es por eso que nosotros como programadores, en el sentido de que vamos a manejar mucha información, eh, administremos la memoria de tal forma que no exista ninguna fuga. ¿Qué se refiere fuga? A que no exista información redundante, a que no exista código que haga que la memoria colapse, sino más bien que el flujo de información se transporte o se procese de manera adecuada. Entonces, nosotros debemos saber que Java, mediante sus componentes de memoria, asigna y obviamente quita o desasigna elementos de la memoria. Pero no es una tarea fácil, porque nosotros vamos a ir almacenando información en diferentes espacios. Entonces, el insertar o eliminar algún dato es algo muy crítico si ya hablamos de un conjunto de información. Entonces, es por eso que nosotros debemos tener mucho cuidado con eso y considerar siempre cómo programar. Es muy importante que la estructura de datos, valga la redundancia, esté bien estructurada, de tal manera que no existe error o una sobreescritura de información, que es lo último que nosotros necesitaríamos tener, ¿sí? Entonces, eso por un lado. Por otro, es importante conocer esta administración de memoria, ya que va a beneficiarnos a nosotros como programadores al escribir el código, ¿sí? De esa manera nosotros vamos a evitar que el código se bloquee, que el código se ejecute de forma errónea, ¿sí? Y en caso de que llegara a suceder, nosotros sabemos que si sucede una especie de error como tal, es porque estamos haciendo algo mal al momento de asignar los datos en la memoria, ¿sí? Entonces, la memoria de Java como tal está compuesta de algunos elementos. Los más importantes son los que usted ve ahí en la pantalla. La parte que se denomina stack o pila y la parte que se denomina heap o montón, ¿sí?
Entonces ahí nosotros podemos ver la forma en la que se agrupan o se asignan los datos en la memoria, ¿sí? Y cómo hay interrelación. No se olvide que lo más importante en estructuras de datos siempre va a ser manejar la interrelación que existe entre los datos y los métodos, ¿sí? O entre los datos y los objetos. Siempre debe haber una interrelación y cada parte de la memoria de Java está encargada de una tarea específica, ¿sí? En total son 5 componentes. Los dos que están en la diapositiva son los más importantes, los que más trabajan en estructura de datos. Preguntas hasta ahí, jóvenes. Preguntas. Nicolás, ¿alguna inquietud hasta ahí? No, profe, por mi parte ninguna duda. Ya. Continuamos, ¿sí? Entonces, miren, nosotros tenemos a la memoria como un componente, ¿no? Simulando que es una especie de pastel, ¿sí? Es un pastelito que está compuesto de 5 elementos. Y aparte de eso tenemos un plus. Entonces, cada uno de estos pedacitos de pastel tiene una función específica. Tenemos el heap area y el stack, que son las dos partes principales para estructura de datos, pero también tenemos otras 3 partes que se denominan el área de métodos, las pilas nativas, ¿sí? Y los registros del PC. Entonces, entre estas 5 componentes, se van intercalando con el objetivo de que un programa funcione de forma eficiente, sin ningún inconveniente, ¿sí? Y aparece algo que es un plus, un componente de Java que se llama Garbage Collector, que es el encargado como que de ir cogiendo los residuos, lo que va sobrando, lo que ya no se usa. ¿De acuerdo? Entonces, para que usted tenga una idea más clara de cuáles son las partes, ¿sí? Y de qué se encargan cada una, pues nosotros tenemos ahí 6 temas, ¿no? El heap area, el área de métodos, la pila de Java, la pila nativa de los métodos, los registros de computadora y el garbage collector. Entonces, voy a dividirles de ahorita en 6 grupos, súper rápido. Cada grupo se va a encargar de hacer un tema. Luego nos conectaremos, vamos a tener 10 minutos. No creo que sea necesario más porque los conceptos son precisos. O sea, no quiero lata. Quiero simplemente qué hacen, para qué sirven específicamente. Nada más. Se demorarán 10, 12 minutos. ¿De acuerdo? Entonces, hagan la consultita entre grupos. Regresamos en 10 minutos y empezamos a exponer de uno en uno. ¿Sí? ¿Quién va a exponer? El grupo de sí. Lo que sí quiero es que cada exposición no se vaya más allá de los 3, 4 minutos. Algo bastante concreto, bastante conciso. Yo quiero que se aproveche esta actividad que es súper corta para que ustedes vean cómo se trabajan en grupos en Zoom, si es que no lo han hecho todavía. Entonces, esa es la idea. No sé si hay alguna pregunta, Joel. Joel. No. Ya, ¿Se me perfecto. escucha? ¿Se me Sí, escucha? Ah, perdón. No hay ningún problema. ya. ¿Los grupos va a ser usted o nosotros? No, voy a hacer que el Zoom escoja, ¿sí? Entonces, ya, perfecto. Entonces voy a crear 6 salas, ¿de acuerdo? Entonces, yo ya tengo las salas. Entonces, la sala 1, ¿sí? Por favor anotarán, la sala 1 va a hablarme sobre lo que es el área HIP, ¿sí? El grupo 2, en cambio, va a hablar de lo que son las áreas de métodos. El grupo 3 va a hablar sobre la pila de Java. El grupo 4 va a hablar sobre la pila nativa de Java. El grupo 5 va a hablar sobre los registros de computadora, ¿sí? Y el grupo 6 va a hablar sobre el garbage collector, ¿sí? Entonces, para que no haya inconvenientes, vamos a poner en un mensajito, ¿de acuerdo? Para que todos puedan copiar. Entonces, del 1, repito, van a ser sobre la memoria HIP. ¿Sí?
El grupo 2, en cambio, va a ser sobre el área de métodos. El grupo 3 va a ser sobre la pila de Java, ¿no? Stack. El grupo 4 va a ser sobre la pila nativa. El grupo 5 va a ser sobre los registros de la PC. Y el grupo 6, en cambio, va a hablar sobre el garbage collector. Listo. Para que tengan la primera calificación, al final de la clase vamos a subir uno por grupo la exposición. ¿De acuerdo? Listo. Entonces, ¿cómo funciona las salas en Zoom? Yo ahorita en este momento voy a abrir las salas y a ustedes les va a salir un comentario, un mensajito por ahí, añadirse a. Entonces, los que están en la sala 1, obviamente va a ser el grupo 1, los que están en la sala 2, el grupo 2, y así sucesivamente. Es decir, el número de sala es el grupo que le corresponde. Todos los grupos tienen 3 estudiantes, a excepción de uno, que tiene 4, por lo que son 19 estudiantes. Entonces, por favor, busque la manera de entre los 3 o 4 organizarse. No se olviden que va a ser su primera nota en una actividad bastante suave, cuyo objetivo es simplemente ver cómo funciona lo del Zoom, cómo son las salas. Cada sala es independiente, ¿no? Como que esta sala general se divide en cuartos pequeños y el grupo 1 tiene su cuartito. Van a estar únicamente los integrantes del grupo. Lo mismo sucede en la sala 2, 3, y así sucesivamente. ¿De acuerdo? Entonces, según mi reloj, son las 4:48. Para que no haya inconvenientes, a las 5 de la tarde yo corto las salas, automáticamente ustedes regresan a la plenaria y empezamos las exposiciones. ¿Alguna pregunta, Emil? No, profe, creo que mi compañero tiene una pregunta. Ya. ¿Quién tiene pregunta? Joel, dime. Ah, sí, dijo que tenemos que subir la presentación. ¿Tenemos que subir en algún formato en específico o no? Sí, quisiera que sea en PDF, sí, en formato PDF. Es decir, si utilizan PowerPoint, que creo que es lo que han de utilizar todos, al final generas, le guardas como PDF y eso subes. ¿Estamos claros? ¿Sí, Joel? Eh, Gracias, gracias. Ya, perfecto. Entonces, vamos, rapidito. Listo. Ingresen por favor a cada una de sus salas y empiecen a trabajar. ¿Sí? Por favor. Perfecto. Vayan ingresando, por favor. Ya. Les debe salir un mensajito, por favor. ¿Sí? Si no les sale, váyase a la parte donde pone silenciar el micrófono o activar la cámara. Por ahí debe salirle una notificación. ¿De acuerdo? Listo. Ya. Perfecto, jóvenes. Entonces, bueno, faltan 15 segundos para que se cierren las salas totalmente. Entonces, imagino que algunos han de estar aprovechando los últimos segundos. ¿Sí? Profe, una pregunta. Dígame. ¿Ahorita ya tenía que subirle el archivo o ya cuando nos diga usted? Ya le puse para que lo suban hasta las 5:10. No sé si ya lo lograron. Ya, aún no lo subo bien. Gracias. ¿Lo subimos todos los integrantes del grupo o solo uno? No, solo uno. Basta con que uno lo suba. Me imagino que en cada documento está el nombre de cada una de las personas que formaron parte de cada grupo, ¿no? Entonces, pienso que no va a haber mayor inconveniente. Veo que de los 6 grupos han subido únicamente 3. Tengo el grupo 2, tengo el grupo 3 y el grupo 5, me parece que son.
Profe, yo no le puse los nombres de mis compañeros. ¿Podría darnos un ratito más solo para poner esos nombres? Ya, perfecto. Le acabo de mover hasta las 5:20. Entonces, prefiero el día de hoy con una actividad simple que ustedes vean cómo vamos a trabajar, ¿no? Obviamente en el futuro un grupal será un programa. Entonces, primero respetar los tiempos. El día de hoy era una actividad bastante básica, sin embargo quería que se familiaricen con cómo van a trabajar. ¿Sí? Ya sea en el Teams o en el Zoom, la tónica es la misma. Entonces, a la final, como grupo, tienen que salir adelante, o sea, tienen que buscar la manera de que funcione todo. Eso por un lado. Por otro, y lo más importante, respetar los tiempos de la actividad, ¿no? Entonces, yo puse hasta las 5:05, luego subí hasta las 5:10, ahorita acabo de subir hasta las 5:20. Entonces, eso en el futuro no puede pasar, porque usted va a tener un grupal, y si yo le digo que es hasta las 6, es hasta las 6. Si subió, chévere, y si no, ya nada, tendrá que subir hasta lo que tengas hasta las 6, si es que quiere tener algo de la calificación. Entonces, el objetivo de este pequeño grupal también era que ustedes vean cómo se va a trabajar, ¿sí? En el día de hoy, como es algo bastante simple en el sentido de que solo estamos hablando de estructuras de memoria, también les dejé, bueno, dije que el Zoom se encarga de formar las salas y de que ustedes tengan sus grupos variados, o sea, no sé si ustedes ya tendrán grupitos definidos, pero en el día de hoy fue algo bastante lúdico en el sentido de que se escogió al azar, con un trabajo que era una consulta, no era ya programar. Entonces, yo más quería que probemos eso, o sea, el cómo vamos a trabajar. Entonces, es mejor hacer un grupal con algo relativamente sencillo para que luego cuando ya hagamos un grupal donde englobe programar, pues, no tengan inconvenientes. Ese es el principal objetivo de esta actividad. Luego, obviamente, que ustedes consulten cada parte de la estructura de la memoria de Java para tener una idea de para qué funciona cada una de las partes. Y luego sí vamos a hacer énfasis en las dos principales, ¿no? Que son las más importantes, si se puede decir de alguna manera, las que nos van a permitir entender cómo funciona esto de las estructuras de datos. Eso es lo más importante, ¿sí? Bueno, voy a hacer la revisión de la plataforma. Ya, listo. Estamos con todos los grupos, ya han entregado su trabajito. Como digo, no era una consulta extensa, entonces vamos a ir escuchándoles a los compañeros. Tratemos de ser bien claros y bien específicos, ¿sí? O sea, el HIP área sirve para esto y esto. Listo, se acabó, no necesitamos más. ¿De acuerdo? Bueno, vamos a empezar. Entonces, por aquí tenemos primer grupo del área HIP. Por favor, ya, listo. Primer grupo, les escuchamos, por favor. ¿Qué es el área HIP? Sí, ingeniero, buenas tardes. Ya le comparto Ya, por respuesta. favor, no sea malito. Ya, ahí creo que voy a poner. Ya, perfecto. Le escuchamos. ¿Qué pudieron encontrar y qué nos pueden contar sobre la parte HIP? Ya. El heap principalmente se utiliza aquí para almacenar las instancias de todas nuestras clases creadas. Esto nos sirve para la ejecución del programa. También se podría decir que al igual que las instancias, serían los objetos, que vendría a ser lo mismo. Otra definición que sería el heap es una sección de memoria que puede contener también variables de referencia. Y también las variables de instancia se crean en el heap. Aquí tenemos una representación gráfica muy sencilla, que vendría a ser que aquí en el stack se almacenan las variables declaradas y en el heap vendrían a almacenarse los objetos como podrían ser strings o arrays. Eso, Inge.
Perfecto, muy bien, muy claro, ¿sí? Simplemente bien definido y bien resumido. El heap, jóvenes, sirve o es la parte de memoria de Java que sirve para guardar los objetos. En pocas palabras, los objetos, ¿sí? Eso es básicamente lo que usted necesita saber sobre la parte heap de la memoria de Java. Listo, muchísimas gracias al primer grupo. No necesito más, ¿sí? Muchas veces menos es más. No es clase de historia ni de ciudadanía para que empiece a querer dar su punto de vista, sino simplemente qué es, para qué sirve, se acabó. ¿Sí? Eso es lo importante. Bueno, perfecto, primer grupo. Vamos, segundo grupo. Es los que nos van a hablar del área de métodos. Por favor. Ya le comparto. Gracias. Ya, no se visualiza bien. Ya. Ahí sí ya estamos. Buenas tardes, Inge, compañeros. Yo les voy a hablar sobre el área del método. En el área del método se comparte todos los subprocesos de la máquina virtual en Java. Esta área es análoga al área de almacenamiento de un código compilado de un lenguaje convencional o análoga al segmento de texto en un proceso de un sistema operativo. Aquí cabe recalcar que si en el área del método no hay memoria disponible, sale un mensaje de error que es un rango fuera de memoria. Eso sería lo más importante. Ya, algo sobre el gráfico que nos puedas comentar. El gráfico, Sí, no sé si alguien más del grupo. Sí, han puesto un gráfico. Entonces, siempre que uno pone un gráfico, tiene que explicar para qué lo pone. O sea, siempre en una presentación el gráfico es un complemento de. Si no va a hablar del gráfico, simplemente es mejor no ponerlo. Yo veo ahí un gráfico. ¿Qué quiere decir este gráfico? Porque para algo han de haber puesto. Lo que yo puedo apreciar en el gráfico es que en el método de área hay un método que se llama runtime constant poll. Ya, ¿y para qué sirve o qué hace? Sí, ahí se almacenan, o sea, se almacenan los métodos, se almacena información del nivel de clase, el nombre de clase, se almacenan métodos, se almacenan variables, se almacenan variables estáticas, en tiempo de ejecución. Ya, perfecto. Entonces, esa es la palabra clave del área de métodos, ¿no? Que almacena lo que son clases, lo que son el grupo de variables, pero cuando el programa ya se está ejecutando. Esa es básicamente la función principal de esta área de métodos, ¿de acuerdo? Entonces, no se olvide, si para una próxima vez hacemos otro tipo de introducción como esta, si pone un gráfico, tiene que tener un porqué, ¿sí? Como los compañeros de hace rato, no vale las comparaciones, ¿no? Pero, o sea, el gráfico ayuda a explicar. Para que la diapositiva no tenga mucho texto, recurro a un gráfico, pero el gráfico tiene un sentido como tal, ¿de acuerdo? Bueno, vamos. Muchas gracias, grupo número 2. Vamos con el grupo número 3, lo que es el stack, las pilas de Java. Bueno, sí se puede ver mi pantalla. Sí, la escuchamos. Ya, bueno, yo voy a hablar sobre o sea, la stack o las pilas. ¿Qué es el stack? En la zona de memoria que utiliza el Virtual Java Machine para almacenar las variables locales y de referencia, además de parámetros, valores de retorno y resultados parciales. Esta zona de la memoria también se ocupa para la invocación y retorno de métodos. En el gráfico podemos ver la relación entre los hilos
y el stack. En la siguiente diapositiva vamos a hablar un poquito más de esto. Aquí también cada hilo de la Virtual Java Machine está asignado a un stack privado desde el momento de su creación. Aquí lo pueden ver en el gráfico. Aquí en este gráfico vamos a poder ver la relación que tiene entre el stack y el heap. Realmente en el en el heap, como dijimos, se guardaban los objetos, las instancias. Y el stack nos permite acceder a ellas, nos tienen la dirección. Ya. Pues sí, gracias. Ya, perfecto, muy bien. La parte del stack o de la pila del Java Virtual Machine, como bien dijeron sus compañeros, es la parte que se encarga de almacenar los datos primitivos, es decir, las variables como tal, ¿no? De tipo entero, de tipo doble, de tipo float. Y además de eso se encarga de almacenar las referencias, es decir, como que guardar un espacio de memoria que va alineado a un objeto que se encuentra en el heap. Entonces, básicamente eso es lo que trataba de indicarnos el gráfico que acaba de compartir el grupo número 3. Entonces, bastante bien, ¿sí? Bastante bien. Bueno, vamos, grupo número 4, la pila nativa, ¿sí? O la pila de métodos nativos. ¿Sí se me escucha? ¿Sí se está viendo? Sí, la escucho. Ya. Buenas tardes, profe. Verán, como en la anterior exposición, la Native Method pila o stack está relacionada con la Java Virtual Machine Stack, ¿ya? ¿En qué sentido? En que esta pila de métodos nativos almacena los elementos similares a los de a los de la anterior pila, en la que expuso el anterior grupo, y se utiliza para ejecutar métodos nativos, o sea, no Java, en el sentido de que existen lenguajes complementarios a Java que se ejecutan mientras también utilizamos Java, que uno de esos puede ser C++ o C. Entonces, para jugar con esta pila, los métodos nativos necesitamos integrar códigos de programas nativos. Eso es lo que explicamos acá abajo, de qué son los métodos nativos, son inherentes, independientes de la implementación. O sea, al insertar o al diseñar algunos algoritmos de Java, son libres de decidir qué mecanismos se utilizará para permitir que una aplicación de Java se ejecute en su implementación o invoque métodos nativos. Ese sería el comportamiento de la Native Method Stack. Eso. Ya. Perfecto, muy bien. Sí, como su nombre lo indica y como bien dicen sus compañeros, la pila de métodos nativos es la que se encarga de ejecutar o de interpretar muchas veces código que viene o procede de otros lenguajes de programación, especialmente el C y el C++, ¿no? Que son como que los padres de los lenguajes de programación. Entonces, muchas veces cuando queremos hacer alguna aplicación recurrimos a un método que no es propiamente de Java y la pila nativa es la que se encarga de interpretar esa parte de código. Entonces, eso es básicamente lo que hace esta pila de métodos nativos. Perfecto, muy bien, muchísimas gracias. Vamos, siguiente grupo, número 5, los registros del programa. ¿A qué se trata o qué nos quiere decir eso? Puede ver, profe. Sí, sí se observa. Le escuchamos. Almacena la dirección de la instrucción de ejecución actual de un hilo. Obviamente, cada hilo tiene registros de PC separados. Otra idea principal sería un registro de PC o contador de programa contiene la dirección de la instrucción que se está ejecutando. Cuando existe un subproceso asociado, el registro de PC es un área de datos muy pequeña y tiene un tamaño fijo. Y las aplicaciones de Java no tienen ningún impacto en su tamaño y su contenido. También registra cada vez que un nuevo hilo es creado y soporta la arquitectura multihilos de Java. En este caso sería como una bitácora para que el programa no se pierda las instrucciones que ya ha ejecutado y las que está ejecutando. Ya, perfecto. Con esta última conclusión como que terminó de cuadrar todo, ¿no? Básicamente los registros del computador es el que marca como que la ruta, como que es la que muestra los hilos del programa. Y si hay un subhilo, hay una pequeña desviación, sin embargo, el registro del computador establece que luego de haber hecho como que una subtarea, vuelva al camino principal.
¿sí? Es como como bien dijo el compañero, una bitácora. Muestra la ejecución del programa que tiene una secuencia de ejecución. Por más que en el camino haya un pequeño desvío, ¿sí? Los registros de la PC te dan a interpretar al programa de dónde partió y a dónde tiene que regresar. Entonces, básicamente esa es la idea de los registros de los PC. Perfecto, muy bien. Vamos, y el último grupo que tenía que hablar sobre el Garbage Collector, el grupo número 6, por favor. Listo, profe, no sabes que ya se está viendo. Sí, listo, le escuchamos. ¿Qué es el Garbage Collector? Listo, profe. El Garbage Collector básicamente, como es en español recolector de basura, es un proceso mediante el cual el programa de Java administra su memoria y tiene la capacidad de liberar o eliminar los objetos que ya no se están usando y pues ya no se van a usar a futuro. ¿Esto cómo funciona? Pues es un proceso automático, lo que quiere decir que el programador en sí no tiene que realizar ninguna acción extra para que se haga el proceso de recolección de basura de objetos que ya no se estén usando. Y pues este también es un proceso bastante útil para computadores que no tienen mucha capacidad de memoria, pues nos permite generar programas más extensos sin preocuparnos porque nuestra memoria se ocupe del todo. También hay lo que son los objetos referidos. ¿Esto qué quiere decir? Que al saber que tenemos algo que recolecta la basura de forma automática, podemos básicamente aislar ciertas variables o objetos para que estos no se vayan a eliminar. Y esto se hace pues mediante unas variables a las cuales le hacemos referencia y les damos un valor de nulo, por lo cual podremos todavía instanciarlas y hacerles referencias sin que éstas se nos eliminen en el proceso final. Y básicamente eso sería. Ya. Perfecto, entonces el Garbage Collector, como bien dijeron sus compañeros, es el recolector de basura. Es un recolector que no necesariamente necesita que el programador esté pendiente en el sentido de que hay que activarle o pausarle o detenerle, simplemente funciona, ¿sí? La función principal es ir eliminando el código que ya está en desuso, ¿sí? Puestos de memoria en los que información que ya no es relevante o código que ya no hace nada en la ejecución del programa se vaya eliminando con el objetivo de liberar memoria, ¿sí? Algo tan fácil como yo instancio un objeto con cierta información, sigo escribiendo el código y luego instancio el mismo objeto con otra información. Entonces, ¿qué es lo que hace el recolector de basura? Como la información que estuvo antes ya no tiene sentido, la elimina automáticamente, ¿sí? Obviamente también nosotros podemos modificar las características de este colector, de este recogedor de basura. Sin embargo, en el tipo de programación que nosotros vamos a hacer en este semestre, no vamos a recurrir a modificar el comportamiento del Garbage Collector, pero sí es importante que ustedes tengan presente que esta característica o este componente de Java va limpiando la ejecución de su programa y va liberando memoria, que es lo más importante, ¿de acuerdo? Listo, muchísimas gracias, jóvenes. Perfecto. Entonces, miren, rápidamente hemos visto como que las 6 estructuras, ¿sí? Las 6 partes, perdón, de lo que es la memoria de Java. Entonces, cada una tiene como que un componente específico o una función específica que a la final permite que la ejecución de cada uno de los programas se realice sin mayor inconveniente. Dime, Carlos. Sí, Ángel, solo quería comunicar que me voy a conectar por otro dispositivo, no sé si me admita. Ya, perfecto, no hay problema. Si ya me sale que está en sala de espera, yo le acepto. Entonces, ese es el objetivo principal, ¿de acuerdo? Bueno, vamos a continuar por cuestión tiempo. Ya. ¿Se visualiza, Nicolás? ¿Estamos en orden? Sí, profe, no hay problema. Ya, listo, seguimos. Entonces, miren, como hemos visto, Java tiene 5 partes esenciales, ¿no?
la pila nativa, la pila, el heap, los registros de PC. Sin embargo, para nuestra parte, para lo que es estructura de datos, nosotros vamos a trabajar con las dos partes más importantes. Por un lado está el stack o pila en español y por otro lado está el heap o el montón, ¿sí? Que son las que nosotros nos va a permitir manejar lo que son las estructuras de datos, ¿sí? Entonces, por un lado nosotros tenemos a la stack y por otro lado nosotros tenemos al heap. Viendo más o menos el gráfico que los compañeros nos dieron, una pila es una especie como que de torre, ¿sí? Que está compuesta por distintos bloques. En cada uno de esos bloques nosotros vamos a poder almacenar todo lo que son datos primitivos, es decir, variables como son los enteros, los dobles, los flotantes, ¿sí? Variables como tal, y referencias, ¿de acuerdo? En las pilas, repito, únicamente pueden ir datos primitivos y referencias. ¿Referencias hacia qué? Hacia los objetos. ¿Y dónde se almacenan los objetos? Únicamente en el heap. Entonces, como las estructuras de datos, lo que principalmente manejan son datos primitivos y objetos, entonces son las dos partes principales que se manejan al momento de estructurar cualquier tipo de estructura de datos, valga la redundancia, ¿de acuerdo? Ahora, cada parte de memoria tiene sus propias características y obviamente debemos aprovechar cada una de las ventajas y tratar de minimizar las desventajas que cada una de estas presenta. Entonces, usted puede ver ahí como que una tabla comparativa en donde tenemos algunas ventajas o desventajas de cada uno de los tipos de memoria, ¿no? Entonces, mire, en lo que se refiere al stack, nosotros vemos que generalmente tiene un espacio limitado y fijo al iniciar la ejecución del programa. Es decir, nosotros cuando trabajamos con variables, nosotros ya le decimos al programa con cuántas variables vamos a trabajar. Eso vimos en programación 1 y 2. Si queremos hacer un programa que haga algo, ya inmediatamente lo primero que debemos hacer, identificar el número de variables que necesita. Entonces, es como que estática, porque ya sabemos cuánta información vamos a utilizar, ¿sí? Mientras que en el caso del heap, ¿sí? Esta memoria puede ir creciendo de acuerdo a los objetos que vayamos creando. Cuando usted hace programación orientada a objetos, usted sabe qué objetos puede ir creando de acuerdo a su necesidad. Entonces, cuando hablamos de stack, estamos hablando de que es un tipo de memoria estática, que tiene un inicio y tiene un fin. Mientras que cuando hablamos de heap, en cambio estamos hablando de que es una memoria dinámica, ya que va creciendo su capacidad de acuerdo a cómo nosotros vamos creando objetos. Porque, repito, los stacks se encargan de almacenar datos primitivos y referencias, mientras que el heap, en cambio, se encarga de almacenar lo que son objetos, ¿sí? Ahora, como el stack es limitado, ¿sí? La distribución de la información se realiza más rápidamente. Lógico, yo ya tengo definido cuánta cantidad de memoria necesito, entonces yo ya sé cómo mover mis fichas. Entonces el stack en ese sentido administra de mejor manera sus recursos, mientras que el heap, al ser una memoria que puede ir aumentando conforme yo voy creando el código, ¿sí? Tiende a distribuir las cosas más lento, es decir, se demora un poquito más, porque repito, tiene que ir conforme voy aumentando los objetos, tengo que ir redimensionando la memoria. Perdón, entonces eso hace que el procesamiento de información tienda a ser un poco más lenta, ¿sí? Tercera comparación, ¿sí? Los datos que se almacenan en la stack pueden usarse sin necesidad de punteros, ¿sí? O se puede hacer con punteros también. Usted sabe que nosotros podemos inicializar la variable con un dato automáticamente o luego asignarle un valor mediante un puntero. Quiere decir que de las dos formas yo puedo trabajar en el stack. Sin embargo, los objetos que están en el heap
solamente los vamos a poder utilizar o vamos a poder acceder a ellos mediante la utilización de punteros, ¿sí? Siguiente comparación. En lo que son el stack, las variables se desalojan automáticamente. Es decir, usted utilizó la variable y el garbage collector, perdón, automáticamente fue borrando la información, ¿sí? Porque usted ya utilizó esa variable. Mientras que en el heap, como estamos hablando de objetos, nosotros no podemos, o el garbage collector no puede eliminar un objeto si no tiene los dos comandos de new y delete. New, usted sabe que sirve para crear un nuevo objeto. Entonces, si yo creo un nuevo objeto basado de otro, con otra información, entonces el que estuvo antes, el garbage collector puede borrarlo. Pero si usted no hace esta instancia, es decir, no crea un nuevo objeto con otras características, simplemente ese objeto sigue estando ahí, sigue consumiendo recursos, sigue consumiendo memoria. Entonces, es por eso que el proceso de eliminación de las cosas que están en heap es mucho más complicado y tenemos que recurrir necesariamente, repito, a instanciar un objeto nuevamente o simplemente a borrarlo manualmente. Entonces, es como que un poquito más complicado. Mientras que en el stack los datos pueden desalojarse rápidamente, en el heap necesitamos o el comando new o el comando delete para poder ir cambiándolos o borrándolos. ¿De acuerdo? Y la última, ¿sí? Es decir, los datos primitivos tienen almacenamiento continuo, es decir, necesariamente un dato tiene que estar al lado de otro. No se olvide que en programación se ejecuta el programa línea a línea. Entonces, generalmente para que un programa funcione, tiene que ir ingresando las variables de una a una, porque si no el programa te da un error, porque va a necesitar información para hacer la operación o la actividad que se esté programando. Mientras que en el caso de los heaps, ¿sí? El almacenamiento no puede ser continuo, es decir, un objeto puede fragmentarse. Usted sabe eso, porque depende de la instancia que usted creó para el objeto. Entonces, en ese sentido, el heap nos da esa posibilidad de desfragmentar un objeto, mientras que en el stack, ¿sí? Los datos tienen que irse almacenando de forma continua, es decir, uno tras otro. Usted sabe cuál es el concepto de pila, ¿no? Entonces, el concepto de pila es que la información va ingresando una tras otra. Entonces, esas son las principales características, tanto ya de la memoria stack como tal, y luego la memoria heap. Repito, ¿qué es lo más importante de esto? Que usted tenga claro que la memoria que se utiliza de Java, en el caso del componente stack, es cuando utilizamos datos primitivos o cuando hacemos referencia a un objeto. Mientras que en la parte heap se almacena la codificación de los objetos como tal. Preguntas hasta ahí, jóvenes, con las dos partes más importantes de la memoria en Java. Fátima Fiallos, ¿alguna inquietud? ¿Alguna cosa que no esté clara, por favor? Profe, ¿los punteros serían variables de referencia? Sí, los punteros son las referencias. Perfecto. Mi pregunta iba a ser la misma, que eran los punteros. Sí, sí, los punteros son como que las referencias, es decir, hacia dónde apunta la información, en pocas palabras, valga la redundancia con la palabra. ¿De acuerdo? Ya. ¿Alguna otra inquietud? ¿Alguna otra cosa? Brian Loya, ¿alguna cosa que no esté clara? Brian. Todo sí entendido. Perfecto. Listo, entonces miren, en esta diapositiva yo he puesto como que un ejemplo, ¿no? Para que usted tenga como que la idea clara de cómo funciona esto, ¿no? Entonces, en el costado izquierdo yo tengo como que la parte stack, es decir, la pila. Y en la parte derecha tengo el componente heap, que es donde van los objetos, ¿no? Entonces, miren,
En el primer caso yo tengo int a igual a 10. ¿Qué es eso, jóvenes? Michael Tixe, el int a igual a 10, ¿es un objeto o es un dato primitivo? Michael Tixe. Presente primitivo. Primitivo, ¿no es cierto? ¿Qué significa esto? Que este dato que está aquí va a venirse a la pila. Entonces, este a igual a 10 viene y se coloca en la pila. Porque, repito, los datos primitivos se almacenan en el stack, no en el heap. Vamos, siguiente. Alexander Chicango, perdón. Int b igual a 10, ¿es un método o es un dato primitivo? Es un dato primitivo. Es un dato primitivo. Entonces, ¿dónde debería almacenarse? En el stack. Entonces, mire, ¿qué es lo que hace el programa? Viene y dice b igual a 10, se guarda en el stack, porque es un dato primitivo. Entonces, esa es la lógica de ejecución de un programa en Java. ¿Cómo va el programa utilizando las dos principales partes de memoria? Vamos, siguiente, b igual a 30. Marcos Altos, ¿es un dato primitivo o es un objeto? Dato primitivo, Inge. Un dato primitivo, porque estoy diciendo que si antes b valía 20, ahora b vale 30. Aquí me he equivocado, mil disculpas, es 20. Entonces, ¿qué es lo que hace el programa? Entonces, le va a poner en la pila. Sin embargo, ve que lo que está pasando aquí es que le está asignando otro valor. Entonces, lo que hace el programa es, le quito al 20 y en este caso le asigno ahora el nuevo valor. Es decir, ahora b ya no vale 20, sino vale 30. Y como es un dato primitivo, mire, sigue almacenándose en el stack, es decir, en la pila de Java. ¿De acuerdo? Vamos, siguiente. John Kinatoa. Auto 1 igual a new auto. ¿Es un objeto o es un dato primitivo? Es un objeto. Es un objeto, ¿no es cierto? Estoy generando un objeto de una clase que se llama auto. Entonces, mire, ¿qué es lo que pasa aquí? En la pila, yo no puedo guardar un objeto. No se puede. ¿Pero qué guardo? La referencia. Entonces, mire qué es lo que pasa con los objetos. ¿Sí? Entonces, en la pila se almacena la referencia. Es decir, de mi clase auto, yo voy a referenciar un objeto que se llama auto 1. Se guarda la referencia. Preguntas hasta ahí, Joseph Cóndor. ¿Está todo claro? Sí, está claro, Inge. Ya, perfecto. Entonces, en el heap, en la parte de acá es donde se almacena el objeto como tal. Entonces, aquí va a ir auto 1 es igual a new auto. ¿Sí? Entonces, miren, ¿qué hicimos? En el stack simplemente se guarda la referencia y en el heap es donde nosotros guardamos el objeto como tal. Sin embargo, como estamos hablando de que es una referencia, esta posición de memoria de la pila sabe que debe apuntar al objeto auto 1. Entonces, miren, ahí se hace la referencia. ¿Estamos claros? Es como decir el puntero en pocas palabras. ¿Sí? Yo tengo en el stack mi referencia de que tengo un objeto que se llama auto 1. Sin embargo, lo referencio a la parte de memoria heap en donde está el objeto como tal. No sé si está clara esta parte, Nicolás Solís. Sí, profe, bastante claro. ¿Sí? Listo, vamos. Siguiente, tenemos acá otro dato. Auto 2 igual a new auto. ¿Es un dato primitivo o es un objeto? Iván Chizaguano.
Es un objeto. Es un objeto, ¿no es cierto? Entonces, misma historia, mira. Tengo un objeto de la misma clase auto, pero es uno diferente porque es auto 2. Entonces, misma historia. En la pila se guarda la referencia. Tengo un nuevo objeto que en este caso se llama auto 2. Entonces, la referencia se guarda. ¿Sí? Se guarda. Sin embargo, el objeto como tal viene a guardarse ¿en dónde? En el heap. Entonces, en el heap yo tengo auto 2 es igual a new auto. ¿Sí? Y misma cosa de hace rato. Como esto es solo una referencia, entonces va a haber un puntero que nos va a permitir llegar, ¿sí?, a el objeto. Entonces, en este caso, de la posición de la pila donde está la referencia del objeto auto 2, nace una nueva flechita, mire, que enlaza la referencia con el objeto. Entonces, mire, de esa forma es como trabaja Java. Sí, he tratado de hacer esto de la manera más intuitiva, ¿no? Listo, vamos. Hay un último dato. ¿Qué nos dice? Joel Luna nos dice auto 2 es igual a auto 2. Aquí hay un error. Aquí es auto 2 es igual a auto 1. Mil disculpas. Mil disculpas. Aquí es auto 1. Se me fue mal. Bueno, Joel, auto 2 es igual a auto 1. ¿Qué es? ¿Un objeto o es un dato primitivo? Creo que solo lo está redireccionando. Ya. Así que creo que está. Ya, Auto 1 creo dice. que es de equipo. A ver, repíteme nuevamente, no te escuché bien la última parte. Repito, Sí. auto 2 es igual a auto 1. ¿Es un objeto o es un dato primitivo? O sea, auto 2 creo que es parte del stack y auto 1 sería del heap. Sí y no. En este caso yo estoy diciendo que mi objeto auto 2 sea igual al auto 1. Entonces estoy diciéndole que el objeto auto 2 coja las características del auto 1. ¿Qué estoy haciendo en memoria? Lo que estoy haciendo en memoria es lo siguiente. Este auto 2 que ya existe, no puedo volver a crear otro, está siendo referenciado ahora al objeto auto 1. Y eso es lo que pasa en memoria. Que una referencia pueda servir para dos objetos, siempre se puede dar, ¿sí? Siempre. Pero al revés, que un objeto se referencie a dos referencias, no. Una referencia puede tener dos objetos, pero un objeto nunca puede tener más referencias. ¿Estamos claros? Entonces, es de esta manera en la que Java utiliza la memoria como tal, ¿no? Por un lado, separa los datos primitivos y las referencias en la memoria stack y los objetos, repito, los almacena en la memoria heap. Preguntas hasta ahí, jóvenes. ¿Alguna cosa que no esté clara? Lo importante es que usted el día de hoy alcance a interpretar cómo es que Java, ¿sí?, utiliza sus recursos para poder ejecutar el programa rápidamente, ¿no? Usted ve que hace como que una separación de memoria para tratar los primitivos y referencias, y el heap para almacenar los objetos. No sé si está claro, Joseph Condor. ¿Alguna pregunta? ¿Sí está entendido todo o no? Sí, sí está entendido la diferencia entre stack y el heap. Listo. ¿Puedo continuar, Nicolás? ¿Puedo seguir? Sí, profe. Ya, perfecto. Entonces voy a borrar todo, ¿no? Esto usted va a tener la diapositiva y en el video va a poder ver las líneas que se hicieron. ¿De acuerdo? Perfecto. Entonces, vamos con lo que es la iteración y la recursividad, que es el tema que me pidieron hacer énfasis. Por cuestión tiempo, el día de hoy vamos a ver como que la parte teórica. Para el día de mañana empezar ya con código, con ejemplos, que es lo importante. ¿Sí? Entonces, apagar los micrófonos, ¿sí?
Entonces, repito, vamos a ver esto de la iteración y la recursividad. Pienso yo que ustedes deberían tener claro estos conceptos porque vienen ya de 2 semestres de programación. Sin embargo, hice una tablita comparativa bastante fácil de digerir, donde podemos ver igual las ventajas y desventajas de cada una de las dos formas de programar. ¿Sí? Y repito, nos quedaríamos ahí el día de hoy y mañana empezamos de código directamente, con un ejemplo que voy a poner en la pizarra, explicando cómo es la iteración, cómo es la recursividad y luego sigue escribiendo el código para que ustedes se den cuenta más o menos cómo funciona. ¿De acuerdo? Entonces, miren, por un lado tenemos la iteración y por otro lado tenemos la recursividad. Iteración usted aprende en programación 1, cuando ve sentencias de control. Mientras que recursividad usted aprende en programación 2, cuando ya utiliza objetos. Sin embargo, si no lo vio, vamos a tratar de sintetizar lo más rápido posible. Entonces, mire, ¿qué es una iteración? Dice, una iteración consiste en una repetición de un bloque de sentencias, un número de veces hasta que se cumpla una condición. Entonces, una iteración no es nada más que repetir líneas de código n veces. ¿Cuál es ese número de veces? De acuerdo a una condición. ¿Sí? Entonces, cuando nosotros programábamos un bucle for o un bucle while, ¿sí? Lo único que hacían esto es repetir el código mientras sucedía algo. Pues esa es una iteración. Repetir, repito, una parte del código, un número de veces indicado por una condición. ¿De acuerdo? Eso es lo que es una iteración. Mientras que la recursividad, en cambio, es igual, una repetición, pero ya no una repetición de líneas de código, sino una repetición de un método o de una función, pero que se llama a sí misma una y otra vez. ¿De acuerdo? Entonces, repito, iteración es repetir líneas de código un número de veces de acuerdo a una condición. Mientras que la recursividad, en cambio, es repetir un método o una función a sí misma, que son dos cosas muy diferentes. Porque una cosa es tener código y otra cosa, en cambio, es repetir un método como tal. ¿Sí? Quizás el concepto esté muy abstracto, pero el día de mañana que hagamos ya la aplicación como tal, pienso que quedarán los conceptos un poquito más claros. ¿De acuerdo? Ahora, cuando hablamos de iteraciones, decimos que la complejidad es mucho menor. ¿Sí? Escribir código de un bucle es bastante simple, no es muy complejo y es bastante entendible. ¿Sí? Es bastante comprensible. Si usted ve código de una sentencia iterativa, usted lo más lógico es que lo entienda, que lo asimile, que comprenda qué es lo que está haciendo esa parte de código. Mientras que en la recursividad, en cambio, la complejidad es mayor, es más difícil de comprender, ¿sí? Cuesta mucho entender cuándo estamos siendo recursivos. Para entender bien esto, necesito que estén bien claras las bases de programación, obviamente, pero, sin embargo, es bastante complejo entender cómo estamos aplicando la recursividad. Entonces, en ese sentido, la iteración es más simple, más sencilla, ojo, no fácil, ¿no? Sino más comprensible, mientras que la recursividad, por otra parte, es bastante compleja, bastante difícil de entender. Cuesta un poco entender la parte del código de la recursividad, ¿de acuerdo? Entonces, en ese sentido, la complejidad de la una es menor, obviamente de la otra es mayor, ¿sí? Seguimos. Los procesos iterativos utilizan menos memoria. ¿Por qué? Porque van utilizando datos aleatorios conforme van reproduciéndose los ciclos. Entonces, obviamente utilizo menos memoria, repito, porque los datos están creándose conforme la ejecución se va dando. Mientras que en la recursividad, en cambio, se gasta más memoria porque un dato depende del otro y el siguiente depende del otro.
¿sí? Y no solamente depende del otro, sino depende de que la función vuelva a ejecutarse. Entonces, no hay una ejecución de líneas de código, sino que hay una ejecución de un método, pero el método tiene su complejidad. Entonces, termina de asimilar el método y luego nuevamente se ejecuta el método. Vuelve a asimilar el método y así sucesivamente. Entonces, como es un proceso más complejo, lógicamente la recursividad ocupa o gasta más memoria, ¿sí? Al hablar de memoria, hablamos de velocidad, ¿sí? La iteración viene a ser mucho más rápida, ¿sí? Como tiene una secuencia de datos o ciclos, la ejecución del programa es mucho más simple y por ende se hace más rápido. Mientras que en la recursividad, al ser un método más complejo, obviamente el tiempo de ejecución tiende a hacerse más lento. Se toma su tiempo en reproducirse un método recursivo. Quizás nosotros como tal no apreciemos que es más lento. Sin embargo, en la parte interna de Java, se puede observar que así sean milésimas de segundos, tiende a demorarse un poquito más, ¿sí? Y bueno, la parte principal de las iteraciones y las recursividades. Las iteraciones trabajan con sentencias de control, con ciclos, es decir, con el bucle for, con el while, el do while y el for each, que son sentencias que ustedes debieron haber visto en programación 1. Mientras que la recursividad, en cambio, trabaja con métodos, con funciones o con procedimientos, ¿sí? Entonces, ahí viene la diferencia. Mientras las iteraciones trabajan con bucles, con ciclos, la recursividad, en cambio, trabaja con métodos, con funciones o con procedimientos. Entonces, a simple vista, como que la recursividad es más compleja. Sin embargo, no es tanto. Una vez que usted comprende cómo funciona la recursividad, va a ver que no es nada del otro mundo, ¿sí? Entonces, como conclusión final, nosotros podemos decir que la funcionalidad es la misma. Tanto la iteración como la recursividad van a lograr los mismos resultados. Si yo hago un factorial, por ejemplo, con iteración, me va a mostrar un resultado. Y si yo hago el mismo factorial con recursividad, debe darme el mismo resultado. Es decir, la funcionalidad es la misma. O sea, vamos a llegar a un mismo objeto. Sin embargo, lo que difiere uno del otro es la eficiencia. Hemos visto que las iteraciones tienden a ser más eficientes por la rapidez, ¿sí? Entonces podríamos decir que es más eficiente la iteración que la recursividad. Pero repito, a la final las funcionalidades de ambos temas son los mismos. Preguntas hasta ahí. Nicolás Solís, ¿alguna inquietud? No, profe, por mi parte no. Ya, perfecto. Alex Chicaiza, ¿dudas? No, Inge, sí está entendido hasta este momento. Ya. Mateo Jami, ¿alguna inquietud, alguna duda, algo que no esté claro? No, Inge, todo está entendido. Ya, perfecto. Listo, jóvenes. Entonces, el día de mañana vamos ya a empezar la parte práctica de iteración y recursividad. Vamos a hacer un ejemplo bastante práctico para que usted entienda cómo funciona y bueno, de ahí vamos a seguir, porque la estructura de datos no es básicamente analizar la iteración y la recursividad, pero sí que usted entienda los dos procesos cómo funcionan. Entonces, mañana sí netamente práctica. Y luego empezaremos ya con el nuevo tema que son clases genéricas. Entonces, vamos a tratar de ir avanzando. ¿De acuerdo? Listo. ¿Alguna inquietud antes de retirarnos? Emily Chango, ¿alguna cosita que esté pendiente por ahí? No, Inge, todo claro. Listo, jóvenes. Entonces, de mi parte, ha sido un gusto verles el día de hoy. Que tengan una buena tarde. Registren su asistencia y pueden retirarse. Muchísimas gracias. Gracias, Inge. Gracias, Inge. Hasta luego. Listo, que pasen bien. Muchas gracias. Listo, puede registrar su asistencia y retirarse, ¿sí? Muchísimas gracias. A ver, vamos viendo. Tengo Joel Luna, Michael Tixe, ya puede retirarse, Nicolás Solís, John Quinatoa, Kevin Celi, Sebastián
Larco, Alex Chicaiza, Johnny Mina, Emil Bercade, Joseph Cóndor, Marcos Saltos, Carlos Tello, Nathan Vélez, Mateo Jami, Fátima Fiallos, Brian Loya, Iván Chizaguano, Emily Chango. Listo, me falta únicamente... No, ya están todos. Listo, jóvenes. Muchísimas gracias. Les agradezco por haber asistido el día de hoy. Que tengan una buena noche.